¿Qué tal? Muy buenas noches, gusto en saludarle. Pues no hay plazo que no se cumpla y finalmente ya da inicio el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio norteamericano con la perspectiva de crear esta versión 2.0 que ojalá exista el ánimo para llegar a buenos acuerdos. De todas maneras se anticipan procesos delicados, ríspidos quizá algunos, con la confianza de quizá en los próximos meses podamos avanzar en este asunto que habrá de marcar la vida económica de la región del norte de América por los siguientes al menos 25 años. Iniciamos aquí a fondo un tema que no tiene desperdicio, que es obligado el conocer cuáles serían los caminos que habremos de andar en los siguientes meses. Bienvenido. A fondo, con Eduardo Torreblanca. Bien, pues sí, es un asunto que va a marcar la faz de América del Norte. No serán negociaciones fáciles, se anticipa que habrá seguramente diferendos relevantes, amenazas de salidas, cancelaciones futuras del TLC, en fin, pero espero que el ánimo prive, el ánimo de construcción sea el que domine el escenario de la renegociación que ahora inicia. Muchas gracias a los caballeros especialistas en diversas áreas que nos hacen muy generosamente nos dan la oportunidad de estar aquí en el programa. Muchas gracias. Gracias, un placer. Flavio, muchas gracias, Flavio. Gracias, Carlos, muchas gracias. Bueno, salvo su mejor opinión, y a reserva de que no empecemos con Trump, porque si no empezamos con Trump vamos a empezar mal, pero salvo su mejor opinión, yo tengo la impresión de que el TLC fue inicialmente planteado para un intercambio de mercancías más expedito, más confiable, y acabamos conformando una región en América del Norte de relevancia global. No estoy seguro que esa misma perspectiva de entender el TLC o el NAFTA como un escenario regional importante en la esfera global sea la misma que domina la mente de quienes inician los procesos de negociación. Pero bueno, quisiera escucharlos a ustedes. Flavio. Bueno, buenos días, muchas gracias por tu invitación, muchas gracias por estar con buenos amigos que trabajamos juntos en esto de que es construir al país en cada una de nuestras trincheras. Yo creo que si nos remontamos a 1994, los tiempos en que vivíamos, el tamaño de la economía que teníamos, la industria que nosotros, experimentábamos, la participación que tenía México en el contexto internacional, el mercado interno, la fama de que éramos una economía cerrada, pues eran, y si vemos eso a futuro y nos transportamos a 2017, pues vemos que es un cambio radical, es otro México, es otra visión. En aquel entonces éramos una economía cerrada y al firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte nos convertimos en una esfera de cristal en que decididamente nos abríamos al mundo. Estábamos cerrados en todo, en la industria automotriz, era una industria en su mayoría ensambladora, después de venir de una época de sustitución de importaciones, en donde los grandes carros de lujo tenían o llegaron a tener palancas de velocidades en lugar de transmisiones automáticas porque teníamos una deficiencia de desarrollo industrial interno, en donde tenemos un mercado interno de los cientos o 200,000 automóviles. A la fecha que somos una industria integrada, que tenemos más o menos un mercado superior al millón de automóviles en el país, en donde somos el tercero, cuarto o quinto exportador de automóviles del mundo, y eso como ejemplo nos hace ver que nos transformamos. Transformamos de una situación en donde nosotros integramos menos del 10% de contenido nacional a una situación constante de integración de aproximadamente entre 40 y 55%. En algunos modelos más, en algunos otros modelos menos. Pero no es de dudarse
que tengamos nosotros una participación o un desarrollo hoy en México que no haya sido causado por la apertura, por habernos abierto los ojos. En el sector que participamos, quiero decirte que trabajar con el señor licenciado José Pepe Calzada ha sido muy revelador, porque cuando yo lo conocí a él era gobernador del estado de Querétaro, y siendo gobernador del estado de Querétaro y yo siendo el representante en jefe de Bombardier, la primera pregunta que me hizo cuando ganó las elecciones fue, bueno, ¿y de aquí qué tenemos que hacer para que la inversión no se detenga? La respuesta fue, no nos cambien las condiciones. Entonces él es y precisamente eso fue lo que pasó. Él cree en el principio de que que tiene que regir un Estado de Derecho. Tiene que haber confianza, tiene que haber una constante, en el desarrollo. No te tienen que cambiar las reglas. Y ese fue, digamos, en la quinta esencia del por qué creció tanto. Entonces, pues contestando a tu pregunta y tratando de ser lo más sucinto que se pueda, creo que sí, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte nos hizo recapacitar, nos abrió a los mexicanos, y hoy en casi todo lo que podemos hablar de industria, de agroindustria, de comercio, somos un país completamente diferente y con mayores posibilidades para desarrollarnos de las que teníamos hace 20 años. Gracias, Oscar. Oscar, ¿qué te parece? Acabamos conformando una región relevante en muchos sentidos, no solamente en la comercial o estrictamente comercial. No, yo creo que sí acabamos conformando una región en muchos sentidos. Coincido con Flavio, o sea, necesitaba México en aquel entonces principalmente mercados y mercados estables. Éramos una economía cerrada en todos los aspectos. Tú hablaste ahorita de la industria automotriz, puedo referirme que la industria informática, la industria de tecnología, era igual, era una industria que producía poquito para un mercado relativamente limitado. Y lo que México necesitaba en aquel entonces era acceso a los mercados, y creo que sucedió con creces, y eso motivó todo este ciclo de inversión que ha sido virtuoso en estos últimos años, ¿no? Lo único que yo sí creo es que el modelo se agotó. O sea, el modelo se agotó, y yo sí creo que la negociación es positiva, porque me parece que dentro de esa negociación, dentro de ese esquema que se armó hace 20 y pico de años, dejamos fuera la visión del futuro. Y hoy en día lo que creo que va a ser en gran beneficio de nuestro país es el que reposicionemos a México, a esa región que se conformó en 1994, lo posicionemos en el mundo de la realidad actual, ¿no? Hay un gran vacío, hay un gran déficit en el acuerdo actual, que tiene que ver con el tema de servicios, por ejemplo, que es hacia donde se están moviendo todas las economías. Las economías del futuro no se pueden basar en ninguna economía agrícola, ninguna economía netamente industrial y manufacturera. Las economías desarrolladas están moviendo a que cada día un porcentaje mayor de su PIB sea generado por el sector servicios en todos los aspectos. Y ahí es donde creo yo que no podemos desperdiciar esa oportunidad de reposicionar a México en el mundo del siglo XXI, ¿no? Y hacer un cambio sustantivo en los términos y condiciones de acceso a los servicios en esos mercados. Como diría la canción Carlos Blacayer, si nos dejan. Bueno, finalmente el sector azucarero ya probó lo que podría ser de entrada, el cover, ¿no?, al proceso de negociación. ¿Tú cómo sentiste los resultados de esa negociación azucarera? ¿Podría ser el anticipo de lo que habremos de vivir con el TLC completo? Yo quisiera como contextualizar y hacer un poco de historia de esto, ¿no? Estamos en el año más o menos 29 o 30 de que México se empieza su apertura incorporándose a lo que hoy es la OMC y en aquel tiempo era el GATT. Y luego una visión muy interesante en los años 90, inicio de los 90, que conforma la visión de tener un Telecan que se empieza a gestar en el 92, se firma en el 94 y efectivamente conocido el Telecan, a tu pregunta que me haces como sector cañero azucarero,
pues cantábamos en aquel tiempo que era un sector ganador, el sector de la caña y del azúcar, porque se nos daba la oportunidad de ir a un mercado de condiciones pues particularmente interesantes en aquel momento con el azúcar mexicana, de poder prácticamente crecer a un ritmo importante la industria nacional de la caña de azúcar, de pasar de ser un país balanceado en oferta-demanda a un país con exportaciones. Y efectivamente hay un cambio tecnológico que hay que irse poniendo a la par, pero hay algo que en esos 30 años no ha cambiado. Todos seguimos comiendo, todos tenemos que comer, todos tenemos que producir alimentos. Y creo que lo que Flavio señalaba, el crecimiento en esta parte del sector agropecuario, las oportunidades que se han dado, los intercambios, han generado un esquema integrado y de complementación. O sea, yo creo que en un balance general desde mi punto de vista, con sus claroscuros, el Telecan ha traído a México apertura comercial, apertura tecnológica, hasta apertura mental para visualizarnos y posicionarnos con la posibilidad de un país que se pueda desarrollar. En los últimos años recientes, las reformas impulsadas por el gobierno federal, particularmente la energética, la financiera y la laboral, le dan a México un nuevo contexto de participación. Yo criticaría un poco como que México sí tomó la decisión de la apertura y lo hizo demasiado rápido. Y creo que hay ciertos tratados que hoy tenemos que no se han aprovechado y se le apostó todo al Telecan. Y hoy sería difícil concebir el esquema de negocios México-Estados Unidos, pero particularmente México sin Telecan. Hoy esa amenaza que hace el gobierno norteamericano de la posibilidad de salirse, pues cómodamente la hace porque ya está la mesa servida y es fácil decir me retiro ya que está todo creado. Pero yo creo que siguen siendo bravuconadas y estilos de negociación que a final de cuentas ellos también han tenido su presión y su cabildeo de que las conveniencias que ha venido teniendo el Tratado de Libre Comercio son en beneficio de muchos y de todos. En el caso de la caña de azúcar, en el caso del azúcar, un tema muy reciente, muy fresco, estuvimos aquí ya en tu mesa de a fondo en alguna otra ocasión, pues yo te diría, bueno, el tratado nos lo leyeron muy bonito en el 94, no lo pudimos vivir hasta el 2008, para poder exportar libremente a Estados Unidos, nos vacunaron o nos aparecieron unas cartas paralelas que firmaron el gobierno mexicano y el norteamericano para lograr los votos aprobatorios del Telecan en el año 94, que nos obligaron a 15 años a estar fuera del Telecan. En el 2008 entramos a poder exportar y en el 2014 nos inventan una situación de dumping y subsidios y efectivamente este esquema de acuerdo de suspensión de aplicación de aranceles pues es un esquema de restricción de las exportaciones mexicanas de azúcar y de otra forma el complemento de edulcorantes, que es la fructosa, sigue entrando a nuestro país en condiciones francas de dumping. Creo que a México la parte legislativa de comercio exterior es la que nos hace falta y he escuchado a diferentes actores de muchas ramas agroindustriales y empresariales de buscar equilibrios en materia legislativa de país a país. Déjame ir con Raúl Beiruti, nos tiene datos muy interesantes, podremos verlos con mucha mayor atención o cuidado un poco más adelante, pero en términos generales, Raúl, ¿cómo sientes el resultado del TLC que ahora inicia en proceso de renegociación? El resultado ha sido positivo. Cuando este tratado se firma y entra en vigencia, las condiciones son totalmente diferentes a las que hoy en México existen. La tecnología, como se ha platicado en este momento, pues tenía otros procedimientos, estaba iniciando obviamente un proceso de modernización, de crecimiento, de desarrollo, y no es lo mismo lo que estamos viviendo hoy en día que hace 20 años, 23 años, 25 años. En el tema de capital humano, que es en donde a mí me interesa llegar, pues ha sido interesante pues, porque, por ejemplo, en el sector automotriz, que ya mencionaban hace rato, estamos hablando de que este sector dependen cerca de 2 millones de trabajadores, desde el proceso de las ensambladoras, el proceso de distribución, las agencias automotrices, etcétera, etcétera. Y con sueldos que de alguna manera superan un poco la media a nivel general de nuestro país. Yo creo que México debe de seguir en este proceso de negociación, buscando que las condiciones sean mucho más acertadas para nuestra economía,
En este momento traemos una población activa de cerca de 92 millones de personas y están trabajando 53 entre la economía formal e informal. Necesitamos crear al año 1.200.000 empleos y no los estamos logrando. Este año vamos a cerrar, si las cosas van como hasta ahorita, vamos a cerrar en 700.000 empleos. Y si nos vamos hacia atrás, estaríamos hablando de que cada sexenio tendría que crear 6 millones de empleos, o 7 millones de empleos, y no se están logrando. Entonces tenemos un déficit impresionante año con año, que se va acrecentando porque la gente que cumple la mayoría de edad, que termina su carrera profesional o que de repente ya inicia una vida económicamente activa, pues no tiene a dónde ubicarse y como consecuencia, bueno, pues entonces es gente que se va. Hay una fuga de cerebros impresionante en nuestro país que debemos de evitar y la forma de hacerlo pues, es crear riqueza. Entonces sí es el momento de actualizar este tratado, pero sí es muy importante tocar el tema de capital humano, que las cosas realmente se analicen con mucho cuidado y que el Estado también nos ayude pues, para poder llevar a cabo todo un proceso de motivación, un proceso de incentivos de tipo fiscal. Hoy en día una persona moral paga más de 30 diferentes tipos de impuestos. Entonces, cuando de alguna manera se empiezan a hacer evaluaciones de dónde pagamos impuestos, bueno, pues que el 16% de IVA y que luego el impuesto sobre la renta y que el impuesto sobre nómina y que el impuesto del seguro social. ¡Wow! Entonces, la capacidad de la empresa para poder seguir creando riqueza, pues es un poco complicada. Entonces, yo creo que es muy importante que este tema no sea olvidado y que lo tratemos con muchísimo cuidado. Muchas gracias, Raúl. Bueno, hemos cumplido, digamos, una primera aproximación al tema. Después iremos sobre esos puntos que cada uno de los especialistas estima delicado en este proyecto. So they asked me to renegotiate. I will, and I think we'll be successful in the renegotiation, which frankly would be good because it would be simpler. But we have to make a deal that's fair for the United States. They understand that. And so I decided rather than terminating NAFTA, which would be a pretty big, shock to the system, we will renegotiate. Now, if I'm unable to make a fair deal, if I'm unable to make a fair deal for the United States, meaning a fair deal for our workers and our companies, y nuestras empresas canceladas. Bueno, ahí está la bravo. Prometido es deuda, ¿eh? De todos modos, Juan, te llamas. Decías, nosotros, es que estaba tan rica la charla aquí durante el espacio comercial, decías, estamos en nuestra zona de confort. Así, estábamos. ¿No? Estábamos, ¿no? Y alguien vino a sacudir el avispero. Sí, porque sí necesitaba una chaineadita, ¿no? Sí. ¿No? El TLC necesitaba una... modernizarse. Una modernización. Pero es importante, Oscar, es cómo abordas el proceso de modernización, pensando que tú eres el patrón y que los otros son los subordinados, o pensamos que somos un equipo y que entre los tres podemos hacer de este acuerdo un acuerdo mejor. Bueno, en este caso todo indica que al menos la postura inicial es yo soy el patrón y ustedes son los subordinados. Eso indica, o al menos eso indica la retórica, es una táctica de negociación, lee sus libros, o sea, el tipo está acostumbrado a negociar desde una posición de poder porque tiene mucho dinero, ¿no? Y en base a eso pues ya sabemos todas las barbaridades que ha cometido con los empleados y con sus empresas y ha quebrado y ha vuelto a surgir. Y todo porque está acostumbrado a negociar en ese estilo, y es un poco el estilo que trae en la mesa. ¿Qué tanto lo van a dejar aplicar ese estilo en el proceso de negociación? Eso está por verse. Como platicábamos durante los comerciales, Estados Unidos no es un país en sí desde un punto de vista de la estrategia de negociación. Yo decía, son grupos de intereses, son grupos de presión, sí. Cada quien interesados en un tema en lo particular que se reúnen detrás de un negociador, ¿no? Cada quien tratando de avanzar su agenda en la negociación. Y eso es lo que a México funciona como estrategia, si México es capaz de entender eso y negociar un poco más en bloque. Hay muchos temas que quedaron fuera, ¿no?
Tú hablabas del tema del empleo, el tema de los trabajadores migrantes, el tema hay muchos temas, el tema de los jornaleros, todos son temas que quedaron fuera y que hoy en día están muy presentes en la agenda de negociación entre los dos países. Por eso, más que una shineadita, yo creo que necesitábamos repensar las cosas y volver con un bloque de negociación que realmente actualizara y hiciera real el tratado a las condiciones de hoy en día, ¿no? Un punto que a mí me parece que no va a gustar, es una impresión estrictamente personal al gobierno mexicano, es que en Estados Unidos se pretenda que nosotros asumamos compromisos específicos para elevar los salarios en el país, cosa que totalmente todo el mundo coincide, o casi todo el mundo en México coincidiríamos, ¿no? Pero una cosa es que coincidamos y otra cosa es que lo hagamos, y otra cosa es que lo hagamos a instancias de presiones externas, cosa que a nosotros nunca nos ha gustado, y menos viniendo de Estados Unidos. Tú has hecho una magnífica recopilación, que ahorita yo le pido a producción que me ponga las gráficas de la diferencia salarial que existe entre los socios, que son, bueno, no es abismal, es majadera la diferencia en algunas ramas, Raúl. Es correcto. Hablando de temas sobre la base de salarios mínimos, en México el salario mínimo es de 82 pesos diarios, 2.400 al mes. En Estados Unidos es de 30.600 pesos al mes y en Canadá es de 42.296. Hablando a nivel general, obviamente si nos vamos a especializaciones y a profesiones y a ciertas situaciones especiales, pues entonces yo creo que la diferencia va a ser enorme. No podemos igualar, sería un impacto impresionante en nuestra economía. Claro. No podemos, el diferencial es muy grande. Entonces, sí tenemos que buscar la posibilidad de que los sueldos sean más competitivos, que tengan la posibilidad de ganar más, pero hay que hacerlo con un buen programa en donde, como hace rato yo comenté, tiene que participar mucho el gobierno para motivar la creación de sueldos y la posibilidad de que la Ley Federal del Trabajo se modernice un poco y que vayamos trabajando sobre un proceso productivo, ¿no? Hay que trabajar sobre esa posición. Tenemos que buscar que nuestro país sea más productivo. Hoy en día somos líderes en muchísimas actividades, pero yo creo que pudiésemos ser aún mucho más importante en otras más. Por ejemplo, somos líderes en todo lo que está relacionado a la exportación de aguacate. Somos el país número 1, al grado que el día del Super Bowl se consumieron 100,000 toneladas de aguacate. Y así como el aguacate, tenemos el café, tenemos la caña, tenemos muchísimos productos. Somos líderes en la producción y exportación de pantallas de televisión. Somos los fabricantes más importantes que hay en el mundo y exportamos. Somos líderes en la producción de plata. En el turismo ya estamos en el 8º lugar, porque el mexicano es una persona que sirve bien, que le gusta atender, que le gusta ofrecer lo mejor del servicio. Pero tenemos ahí temas, como lo he platicado hace rato, en donde no tenemos mucha ayuda, pues, de la autoridad, ya sea primer nivel, segundo, tercero. Por ejemplo, estamos hablando de un tema muy importante que afecta al tema del capital humano, que es la inseguridad de Acapulco. El turismo en Acapulco se está acabando, sabemos que hay un foco grave y no se atiende, no se evita, no se le da una solución. Ahora recientemente en Los Cabos, a principio de año en Cancún, tenemos temas en Tamaulipas. Bueno, pues es que eso nos impacta, empieza la depresión, se empieza a perder empleos, riqueza, y el jefe de familia tiene que llevar el alimento a su casa, tiene que hacer, de alguna forma lo tiene que hacer. Entonces esto produce delincuencia, como consecuencia todo un proceso de inseguridad. Entonces yo creo que sí tenemos que trabajar en forma muy importante. Tenemos, insisto, todo para que México, de acuerdo a las estadísticas o estudios que ha hecho Forbes, en el año 2020 podemos ingresar nuevamente a los 10 mejores países con relación al Producto Interno Bruto. Hoy estamos en el número 15 y tenemos una diferencia abismal. Nosotros producimos
más de 1.000 millones de dólares y Estados Unidos produce 18.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, nuestra diferencia es tremenda. Entonces, no podemos competir, tenemos que trabajar mucho. Y uno de los factores importantes de ese trabajo es la capacitación. Tenemos que profesionalizar a la gente, capacitar, educar, invertir en la capacitación, en donde el empleado se sienta con elementos suficientes para poder hacer un buen trabajo, en donde esté ubicado, si es en el turismo, si es en el sector agropecuario, en el minero, en donde sea, reciba una buena capacitación por parte de su patrón, por parte del gobierno, por parte de instituciones de educación privada o públicas, pero es importante que invertamos en este proceso y no que vayamos hacia atrás, porque el Producto Interno, sobre la base de lo que se destina a la educación, cada año le van quitando un porcentaje y entonces se va haciendo menos. Yo creo que tenemos que empezar desde hoy para saber y estar seguro que dentro de 20 años podemos ya estar dentro de las 5 primeras economías del mundo. Porque, gracias Raúl, porque Estados Unidos como que no tiene muchas ganas de que lleguemos con productos un poco más procesados del campo, ¿no? Tengo la impresión como que es medio celoso. Quiere más materia prima. ¿Quiere más materia, no? Parece que sí. O sea, como que le molesta que nosotros podamos avanzar en el proceso de enriquecimiento e innovación de productos de campo, ¿no? Pareciera que sí es, así es. Y en muchas ramas más, o sea, él quiere el valor agregado. Y yo creo que aquí se han tocado varios temas. Yo creo que hoy nuestros negociadores, con una gran capacidad, sin duda, van a negociar, pero sobre la base del marco, y no pueden hacerlo de otra forma, sobre la base del marco legal que hoy tenemos. Y creo que en México hemos dejado rezagado el marco legal, como se comentaba hace un momento. Nuestra legislación laboral tiene sus asegúnes. Nuestra legislación en materia de comercio exterior vuelve que los procesos, por ejemplo, de solución de controversias no sean expeditos, no sean ágiles. En tanto allá te arman un juicio y te juzgan y te sentencian en meses. O sea, el caso del azúcar, de marzo a noviembre, se dio un proceso en el 2014 donde nos aplicaron los aranceles compensatorios. Tenemos desde 2008 denunciando dumping en la fructosa que se importa a México. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, tiene reconocido que hay dumping, al menos en 2014, en las importaciones de fructosa hacia México, y no se puede avanzar en el tema. Y pongo un ejemplo, el caso colombiano. Colombia se movió de azúcar de exportación a mercado mundial a bajos precios a crear una industria del etanol. Y luego se sube a un a un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y ahora 20% del etanol colombiano viene de etanol de maíz con bajos precios, con el dumping que significan los subsidios al maíz en la cadena productiva de Estados Unidos, desplazando todo el proyecto de etanol que Colombia había desarrollado como una manera de proteger a su importante industria azucarera y el desarrollo de una zona muy conflictiva de ellos, que son los valles orientales, donde convivían con la guerrilla, que ahora se ha ido medio corrigiendo, y tienen unas zonas muy fértiles, los valles orientales de Colombia, donde el proyecto era el tema de etanol, y ahora enfrentan con Estados Unidos una disputa de tipo comercial. Entonces, yo creo que el tema del famoso capítulo 19, que Estados Unidos ha señalado, que busca eliminar o salirse o modificarlo a su favor, la solución de controversias. La solución de controversias es uno de los puntos que México mayormente tiene que defender. O sea, yo creo que lo hemos escuchado con la gente de manzana mexicana, con la gente de avicultura, cañeros. Las escobas de mi hijo. Y estamos con el tema del al tema del dumping. O sea, estamos comiendo, y yo creo que hay un tema en México, a lo mejor me meto en líos, pero el modelo económico. El modelo económico mexicano con el cual, al menos en mi caso, crecí yo, fue bajos salarios, bajos precios, control de inflación. Entonces, de alguna forma se nos llegó a decir, si es más barato en el exterior, hay que importarlo. Esa era la moda de los 90s. Y destruimos y desmantelamos cadenas productivas. Y hoy no tenemos empleo porque no hay cadenas productivas. Hay muchos vendedores, servicios, pero hay pocos productores porque todo lo importamos porque fue más barato. Entonces, ahora la barrera de entrada para volver a establecer planta productiva está más alta que el muro que quiere hacer Trump. Entonces, y sin embargo, en el sector agropecuario, creo que es un sector donde no es barato crear empleo, pero es un sector donde se puede generar muchísimo empleo. Y es una cuestión estratégica para la paz social. Y cada día, y hay que señalarlo, Flavio, y cada día empleo mejor remunerado, empleo con mejores condiciones,
En el caso del sector cañero, nuestros trabajadores en los últimos 17, 18 años hemos venido celebrando convenios con el Seguro Social. Los trabajadores de campo del sector cañero acceden a la seguridad social integral conforme las fechas de trabajo de los ciclos de zafra. O sea, eso que se señala de que el trabajador mexicano, o nos señala la parte bullying norteamericana, que el trabajador mexicano estamos haciendo dumping laboral, pues es una falacia. Estamos trabajando con el trabajador mexicano en las condiciones mexicanas, pero el campo mexicano, ese aguacate que se exporta, esa berry que se exporta, esos cultivos de moda que hoy son altamente exportados, pero igual los tradicionales que estamos produciendo, lo estamos haciendo en condiciones de legalidad. Y sí enfrentamos, sin duda, uno de los talones de Aquiles muy fuertes: corrupción, delincuencia organizada, inseguridad. Son parte de los fuertes problemas que estamos teniendo en el país. Déjame ir, después de una pausa vamos con Flavio. Me gustaría preguntarte si no es el sector de la producción del campo una cuestión estratégica en la negociación, un punto de vista estrictamente personal. Yo no veo dentro del equipo de negociación de primera línea, ¿no?, los que están agachados y que van a recibir el primer trancazo, a alguien específicamente de agricultura, cuando es una cuestión estratégica para el país. La producción en el campo es una cuestión, ¿no?, estratégica por donde se le vea. Vamos a una pausa y después, si me lo permite, producción, vamos con otra posición, digamos. Si Trump dice que nos salimos, pues nosotros también, porque no nos vamos a echar para atrás, ¿va? Este es uno de nuestros objetivos fundamentales de la negociación, y sin duda un tratado de libre comercio en el que se establecen aranceles, incluso aranceles que pueden ser mayores que los que tienen las reglas generales de la OMC, pues sería difícilmente un tratado o una modificación, un tratado que aceptaría. Flavio, campo. Bien, quería nada más tocar el tema. El señor Trump dijo dos cosas importantes que yo creo que deben ser una muy buena información para nosotros en cuanto a cómo podemos negociar. Él dijo que tenía que ser el acuerdo justo para los Estados Unidos, pero también dijo que también tenía que tomar en consideración para no afectar al sistema. O sea, el sistema, su forma de vivir. Su sistema. Su sistema. Y su sistema, eso quiere decir que ya le avisó, le dice, no me toques aquí, no me toques allá. Lo que tú decías. ¿Sí? Sí. Entonces, esa parte del sistema tenemos, ahora sí, los negociadores tenemos que entender qué parte sí podemos aflojar, qué parte debemos de pedir. Por ejemplo, tenemos que ponernos de acuerdo. Yo creo que sí debería ser una posición mexicana, no tan solo contestataria, o sea, no tan solo contestarte lo que tú me estás diciendo, sino también proponer soluciones. Por ejemplo, se dice que no se estaba haciendo mucho por parte del gobierno respecto de su relación con Estados Unidos. Ya se había hablado hace un par de años o 3 años de un NAFTA Reloaded, me acuerdo. O sea, que era una modernización del NAFTA. No se pudo hacer porque políticamente en Estados Unidos no era un tema. Se convirtió en un tema porque mala información hicieron que su nuevo presidente dijese, bueno, pues me han informado que hay zonas, Ohio, Michigan, otrora grandes proveedoras de autopartes, pues ahora están vacías. Ahora se quedaron sin trabajo, no hicieron su chamba de actualización en todo lo que es la capacitación de su capacidad humana para que a la siguiente era, o digamos al siguiente nivel de desarrollo, pudieran ellos colocar a esa gente en ese tema y dejarnos a nosotros para lo que fue diseñado el NAFTA, que fue que aprovecharan nuestra gran capacidad manufacturera. Nosotros somos, diría yo, magos para manufacturar. Esa destreza manual que tenemos, tal vez es una destreza natural. Me acuerdo que en la industria aeroespacial, en alguna ocasión, una visita presidencial a una de nuestras fábricas, vio a una muchacha oriunda de Querétaro terminar un arnés y meterlo a la zona de prueba y salió verde el foquito. Y el gerente canadiense se sorprendió y me decía, oye, esto no es muy común, que a la primera alguien pruebe el arnés que fabrica por primera vez y le salga verde, man. No te creo. El presidente estaba ahí y me dice, oye, ¿qué no es cierto esto? ¿Qué no es posible?
Y yo le pregunté a la niña esa, ¿tú crees que lo puedes hacer? Sí. ¿De nuevo? Sí. ¿Cuánto tiempo? 1 hora, señor. Estaba nerviosísima la chamaca. Regresamos 1 hora después, hizo lo mismo y salió verde. Hoy esa niña, que no sabía ni hablar bien español, hoy es la directora de fabricación de arneses de una empresa que fabrica aviones más grande del mundo. Y ahora vive en Montreal. Entonces hay historias que son repetibles y tienes toda la razón. Es cuestión de capacitar, ¿no? Déjame mencionar, te pido, Raúl, si eres tan amable, la diferencia salarial en agricultura. Claro. En agricultura, mensualmente, el jornalero, el trabajador, la persona que está enfocada a esto, gana 3,789 pesos hoy en día. En Canadá, 44,643. Y en Estados Unidos, 27,810. Manufactura, 8,930 México, 39,859 Canadá y Estados Unidos 59,860. La diferencia es enorme. Tengo el de comercio, si te interesa. Sí. México 5,703, Canadá 27,297 y Estados Unidos 55,509. En servicios, que comentaban que para allá vamos, 6,824 en el caso de México, 35,818 en el caso de Canadá y 67,802 en el caso de Estados Unidos. Más alto. Entonces somos magos para la economía también. Bueno, mira, yo escuchándote, el tema de hortalizas, en 1993 producíamos 1,238 toneladas. Hoy, 6,681. 5 veces más. 5 veces más. Producíamos frutas 437 y hoy exportamos 5,541. Me preguntas por el maíz amarillo, que consume mucha agua para su producción, en donde se requieren unas planicies grandes, de esas que tienen mucho Estados Unidos, tierras de temporal, con buena agua, pues ellos tienen su capacidad natural para producir el maíz amarillo. Claro. Nosotros, en cambio, no tenemos esas planicies tan grandes, pero tenemos montañas, tenemos esa destreza de la que hablaba hace un ratito, y somos magos en producir frutas y hortalizas. Ahora, ¿qué resulta? Que los Estados Unidos dicen: yo quiero tus frutas y hortalizas que me cuestan a mí mucho trabajo producir y déjate vender el maíz, que es lo que yo más produzco. Entonces entramos en un tema de complementariedad. Exacto. Tenemos que buscarle y facilitar ese tipo de oportunidades. Si aceptara Estados Unidos jugar el juego de la complementariedad, Oscar, porque a veces lo que quiere es, no, tú me produces lo básico, maestro. Aquí yo proceso, aquí yo me quedo con la innovación, aquí yo quedo con el valor agregado, tú sígueme proveyendo. No, lo que quiere él es proveedor, no quiere socio. Así es. Digo, aquí tienes claramente, después lo que va a decir Raúl, la explicación de por qué la gente se va para allá. Porque si aquí están ganando 4,000 o 5,000 pesos, pues ahí van a ganar 40 o 50,000 pesos, pues digo, ahora sí, como dicen los gringos, es un no-brainer, ¿no? Me voy para allá porque me van a pagar 5 veces más. El problema, creo yo, es, volviendo al tema de la capacitación y de todo lo que comentó Raúl hace unos minutos, lo que necesitamos es empezar a generar valor agregado y pensar en términos de valor agregado. O sea, el gran problema de la industria americana es que dejó de generar valor agregado. Y cuando tú dejas de generar valor agregado, apretar tornillos, siempre va a haber alguien que lo va a hacer mejor que tú. Y ese es el riesgo que corremos si no hacemos una negociación distinta y entendemos que en el alcance de esa negociación tenemos que regresar al tema de educación y cómo vamos a generar valor agregado en todas y cada una de las actividades en las cuales México quiere ser excelente. Porque si no es así, exactamente lo que comentaste tú hace rato que dijo Trump sobre Detroit y sobre Ohio, lo vamos a decir dentro de 4, 5 o 10 años sobre el Bajío y sobre San Luis Potosí, Salamanca, etcétera, etcétera, donde hoy en día todavía no estamos produciendo suficiente valor agregado que exportar. Porque va a venir Malasia, va a venir Taiwán, pero Malasia, Tailandia, Vietnam, y van a poder hacer las mismas cosas que hacemos nosotros más barato y simplemente no vamos a poder competir. O China. Es un tema muy interesante el de las vocaciones regionales. O sea, yo creo que efectivamente las planicies de Estados Unidos para
producción ganadera, cerealera, etcétera, son condiciones naturales. México tiene que aprovechar sus propias condiciones. Pero no las aceptan. Cuando estamos nuestras vocaciones que son en beneficio de la región, Carlos, después no se aguantan, ¿no? Quieren hacer maíz. Pero date cuenta, lo que México tiene que cuidar efectivamente es la generación de valor agregado, es lo que hemos discutido el sector cañero azucarero. Estamos caminando como el cangrejo en el Telecán, en el capítulo azucarero, de ser un país que encontraba o iba a encontrar un mercado donde colocar su producto con valor agregado, donde podría incorporar innovación y presentaciones y diferentes formas de presentar el azúcar, valga así decirlo, en el mercado norteamericano. Ahora nos imponen que 70% de lo que les vendamos tiene que ser efectivamente materia prima, de una calidad que en su historia reciente, moderna de la agroindustria mexicana de la caña de azúcar, México no ha producido. O sea, esta zafra que va a iniciar en el mes de octubre de 2017, la zafra 17-18, los ingenios mexicanos van a tener que configurarse para que alrededor de un 16% de su producción, que sería para abastecer ese 70% que le vamos a exportar a Estados Unidos, alrededor de 700,000 toneladas, va a tener que configurarse para hacer un azúcar de una calidad que nunca han producido. Una calidad inferior, o sea, como que ahora nos pidieran los carros que exportamos, pero sin pintar. O nos pidieran ya oxidados para ya quitarles el óxido y ya mejorarlos. O sea, como que les mandáramos ahora sí los autos chocolate para allá, para reconstruirlos. Déjenme, mire, vamos a una pausa porque es bien el último bloque de las conclusiones y no quiero restarle a la parte que debe ser medular en el programa, las conclusiones, bueno, de qué nos vamos a cuidar, ¿no? ¿Dónde tenemos que poner las manos, ¿no? En este asunto que tendrá impacto para el futuro, por lo menos 25, 30 años, ¿no? Pues por lo menos otros 25, ¿no? Otros 25, ¿no? Se llega otro Trump a andar diciendo que se va a salir, ¿no? Que el niño bravucón se sale del grupo. Regresamos aquí a fondo. Canada is the U.S.'s biggest, best customer by far. We're a bigger customer than China by roughly $152 billion, bigger than Japan or the UK. No one else even comes close. In fact, Canada buys more from the U.S. than China, Japan, and the UK combined. Pero yo que sí, vamos a conclusiones. A ver, que incluyo debería ser en qué momento hay que poner las cosas sobre la mesa. Y saben ustedes a qué me refiero. No me digas que no. O sea, ¿en qué momento tenemos que decir, bueno, hasta aquí ya no? ¿No? No vamos a estar diciendo todo sí, ¿no? Esperemos que sí. Yo creo que tenemos que ser buenos lectores de la negociación. Como te digo, yo lo que siento después de leer el pronunciamiento de los americanos de lo que quieren negociar es que cada uno de los temas trae dedicatoria. Y cada uno de los temas trae o un grupo de interés, o un estado, o un cabildero, o una empresa en lo particular, que le está poniendo la dedicatoria al tema específico que queremos negociar. Y tenemos que no ser desingenuos, o sea, no podemos ser ingenuos, ¿no? O sea, somos igual de importante para algunos grupos de interés en los Estados Unidos y tenemos que aprender a aprovechar también que esos grupos de interés van a actuar a nuestro favor. Yo quiero ver que algunos de los granjeros de Estados Unidos, de los cuales el señor Trump está quejando que estamos pegándole a la industria agrícola, una gran parte de la industria agrícola que depende de las exportaciones a México. Hay una gran parte de la industria manufacturera que depende de las exportaciones y de esa sociedad comercial entre México y los Estados Unidos. Tenemos que aprender a ser mejores negociadores en ese contexto, identificar los intereses y aprovecharlos en nuestro favor. Carlos, un minuto. Sí, yo creo que México tiene un gran reto. Sin duda la regulación comercial en materia de comercio desleal es un tema que México tiene que cuidar muchísimo. El marco legal mexicano, yo creo que no tenemos que tenerle miedo, hay que analizarlo. El legislativo tiene que hacer una gran tarea para ponerlo a la par
que los socios comerciales. Y yo creo que hay tareas hacia adentro de México, que es esta parte regulatoria, cómo México nos dé a los productores, a los industriales, a los comercializadores, a todas las áreas de actividad, nos dé bases legales que nos pongan en el ring al mismo nivel que la contraparte norteamericana y canadiense. Y las tareas hacia el exterior, pues suena muy trillado, pero tiene que ser un esquema, un tratado justo, equitativo, donde busquemos el ganar real, no el ganar un sector o ganar otro, y particularmente sí en el tema agropecuario, que no caigamos en el espejismo de cuidar los sectores productivos que hoy están de moda y que descuidemos el conjunto general. Porque esos sectores que hoy están de moda, pues como se señalaba, pueden irse a producir a otros países, pueden caer plagas o enfermedades a las regiones, o puede haber un agotamiento o que la moda pasa. Sí. Y cuidamos algo que a lo mejor fue efímero y no cuidamos lo que es trascendental. Raúl, un minutito, por favor. Gracias. Este tratado es importante para los tres países. Es fundamental para los mismos y yo creo que México debe de estar en una posición muy importante en cuanto a la negociación, porque tenemos todos los elementos para salir adelante. Tenemos, como ya mencioné hace rato, la infraestructura, la estructura. Hay que mejorar muchas cosas, es muy obvio. Y tenemos el capital humano. En Estados Unidos hay 34 millones de personas de origen mexicano, que también debe de pesar en todo este proceso, que debe ser importante en esta situación. Entonces es el momento ideal para poder establecer nuestras condiciones, pensando obviamente en que México debe de crecer. Y yo creo que este Tratado de Libre Comercio no debe de revisarse cada 25 años, debe ser más frecuente la revisión, porque la economía, la tecnología, la comunicación es muy rápida y lo que hoy se inventó, el día de ayer va a quedar obsoleto. Entonces tenemos que ser más frecuentes en este tema. Muchas gracias, Flavio. Flavio, un minuto. Bueno, muchas gracias. México es el segundo o tercer socio comercial más importante de Estados Unidos. Estados Unidos es nuestro primer socio comercial, Canadá es de los segundos. Tenemos que entender y aprender que somos importantes para negociar. No va a ser una cena de desiguales, claro. Número uno, ¿no? Entonces, me preguntaste hace un momento sobre quién era nuestro negociador y si nuestro negociador entendía el tema agrario. Pues Ken Smith, que acaba de ser nombrado por el secretario de Economía para que sea el negociador en jefe, es una persona que trabajó, incluso fue el representante de lo que es la coordinación internacional de la Zagarpa hace como 10 años y ha estado trabajando en la embajada pues, los últimos 9, ¿no? Entonces, Ken es una persona que incluso ya tuvo entrevista con mi jefe, con el señor secretario Calzada. El señor secretario Calzada ha tenido extraordinaria y amplia reconocimiento en los Estados Unidos y yo creo que eso hay que hacer. Yo creo que para hacer un resumen, tenemos que hablar de esa infraestructura humana que la tenemos para negociar. Yo creo que tener al secretario Guajardo como negociador es una garantía. De hecho, bajo punto de vista de experiencia, pues el equipo mexicano tiene, no sé si el doble o un poco más de años de experiencia en negociaciones de este tipo que el equipo norteamericano. Además, si fuera luchador, Ildefonso sería rudo. Bueno, señores, les agradezco mucho. Ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, caballeros, por su presencia, por sus puntos de vista siempre muy valiosos. No será la última vez que hablemos del TLC, estoy seguro que tendremos algún otro encuentro ya muy próximo. Muchas gracias. Usted sabe, no es un tema que merezca que se le menosprecie. Seguiremos trabajando en beneficio de que usted esté bien informado y sobre todo que tenga la perspectiva de lo que puede pasar con ese proceso que a todos nos afecta, a todos nos involucra. Muchas gracias, buenas noches.